¿Qué sucede? Que en año y medio los carmelitas se gastan esos 20,000 pesos porque empiezan a hacer una pequeña capilla, a hacer una serie de pequeñas celdas, algo que actualmente les va a resultar raro, pero que para la época era común. Compran esclavos para el servicio del convento y para que les ayuden en la construcción. Creo que son 5 los esclavos que van a comprar. Y la cuestión va muy bien, pero a mediados de 1651 sucede algo de lo que todavía no se sabe por qué fue. Los carmelitas abandonan la fundación. Fue una orden superior, eso está claro, porque el mismo día que abandonan esta fundación, abandonan la fundación de Guadalajara. De la de Guadalajara, la Real Audiencia sí dejó algunos escritos donde dicen que un oidor salió pues no a perseguirlos, pero a alcanzarlos en el camino, y cuando llega les pregunta por qué se van, y el prior de los carmelitas le responde que él no tiene que darle razón más que a su padre superior. No se ha revisado el archivo carmelita, está perdido, no sabemos cuál fue la causa por la que dejaron la fundación, pero parece ser que pegó tanto en ese momento la cuestión que la gente de Aguascalientes sí se sintió desanimada, y a eso hay que aumentarle que a los 3 meses aproximados de que se van los carmelitas, muere don Agustín Rincón de Ortega. Parece ser que ya estaba algo enfermo, tenía gota, tenía algunas otras enfermedades, y va a morir don Agustín. ¿Quién va a heredar todo? Su hermano el sacerdote, don Pedro Rincón. Don Pedro realmente vivía poco en la parroquia. Don Pedro residía más bien en la hacienda de Peñuelas, que también era de ellos. Incluso don Pedro va a morir en Peñuelas. Pero don Pedro empieza a encargarse de los asuntos, y uno de los primeros asuntos que sale a flote es ¿qué va a pasar con la fundación del convento? Porque todavía tienen que dar 30,000 pesos que no dio su hermano, pero si usted heredó su fortuna, también heredó sus deudas, como que tiene que dar esos 30,000 pesos. Y al obispo de Guadalajara se le ocurre una división salomónica. Manda a llamar a don Pedro Rincón y le dice, mire, ¿qué le parece si 10,000 pesos se los queda a usted para que haga una casa cural digna en Aguascalientes? Otros 10,000 pesos se los damos a las monjas del convento de Santa Mónica de aquí de Guadalajara, y otros 10,000 pesos me los entrega a mí, y el obispado los administra. A don Pedro no le parece, porque quiere respetar la voluntad de su hermano. Aparte él dice, bueno, las monjas de Santa Mónica es uno de los conventos más ricos de la Nueva España. El obispado no es pobre, y yo tengo una casa pues ya muy digna para vivir en Aguascalientes, no necesitaba hacer otra casa parroquial o cural. Y propone en lugar de esto traer una nueva fundación. Pero si había nada más 2 órdenes descalzas y los carmelitas ya no querían venir, ¿quién le quedaba? Los dieguinos, los franciscanos. Y en 1652 inicia los trámites para que los franciscanos vengan a fundar. No fue sencillo, había que pedirle permiso al rey. 2 veces el rey firmó la cédula dando el permiso, y 2 veces se perdió en el camino. O se hundió el barco, o asaltaban la caravana donde venía la cédula. El caso es que no llegaba a la Ciudad de México. Va a ser hasta finales de 1663 que se autorice la fundación. Cuando se anuncia que se va a realizar ya la fundación del convento, los primeros que van a saltar son los carmelitas. Y por algo que ustedes ni se imaginan, dicen, bueno, nosotros abandonamos la fundación, pero ese terreno está a nombre de nosotros, de modo que si quieren fundar otro convento ahí, tienen que comprar. Y don Pedro vuelve a comprar estas huertas para la refundación del convento. Se les compra a los carmelitas. El terreno actual era lo que actualmente es esta cuadra, la calle Juárez y la calle Morelos, pero era mucho más largo, llegaba más o menos hasta donde está ahorita el jardín de Zaragoza, el jardín del mariachi, exactamente, ¿no? Era un terreno más grande. Se hacen los trámites y los franciscanos van a mandar a unos de sus mejores frailes que tenían en la provincia. Se sabe que vinieron 7, pero se tiene el nombre nada más de Fray Martín de Badiola, Fray José Bedó y Fray Francisco de Esquivel. Los frailes van a llegar para finales de enero de 1664, y el 1 de febrero de 1664 se hace la fundación
del convento de la Limpia Concepción, que es el nombre que hasta la fecha lleva este convento. Pero como lo administraban los frailes dieguinos, la gente le empezó a llamar el convento de San Diego. Y hasta la fecha, si ustedes le dicen a alguien que es el convento de la Limpia Concepción, no van a saber dónde es. Pero si le dicen que en San Diego, todos identificamos muy bien. Dice Cristian, ¿y entonces antes cómo se llamaba el templo? El templo siempre se ha llamado de la Limpia Concepción, desde que se funda. ¿Cuál era la vocación que le dieron los carmelitas? Lo desconocemos, porque no existen documentos que nos permitan. El caso es que los franciscanos llegan, van a fundar, y don Pedro se compromete a darles los 30,000 pesos de la fundación, pero en abonos les va a dar una cantidad cada mes para que vayan construyendo el convento. Se sabe que trajeron 100 maestros de obra de la Ciudad de México junto con sus ayudantes, y el convento empieza a levantarse. Se tumba aquella antigua capilla y se empieza a levantar la capilla. Y eso está muy bien documentado en los libros. Hay partes que siguen originales. La fachada de enfrente y la fachada lateral son las fachadas que se levantaron para aquí. El convento empieza a crecer, empieza a ser un convento muy importante y se va a fundar algo que todavía existe. Ahora se le conoce como Orden Franciscana Seglar, pero en aquella entonces era la Venerable Orden Tercera. Alguien que me explique qué son las órdenes terciarias o terceras. ¿No seglares? Que hay una terciaria Sí. franciscana. Sí. No es que la exhiba. Fue como que por orden de aparición. La primera orden, que se le denomina a los frailes. La segunda orden franciscana se le denomina a las religiosas, las monjitas, las clarisas. Como fundadora Santa Clara, sí, la madre priora. Y ya después los franciscanos seglares o la tercera orden, que fue ya así que, como les digo, por orden de aparición, la tercera orden o venerable orden terciaria. Bien, efectivamente, Francisco de Asís fue un hombre increíble. Es decir, era tal la fuerza que tenía que bastaba que el hombre se parara en un lugar aunque no dijera nada, para que se le empezara a juntar gente. Hay un pasaje muy bonito en las florecillas, ¿no? Donde le dice al hermano León, vamos a predicar, ¿no? Y el hermano se prepara y va pensando qué va a decir, cómo va ya la gente del mercado a empezar a instruirla, ¿no? Y sale con Francisco de Asís, recorren el pueblo y regresan. Dice, bueno, pues no que íbamos a predicar, ya regresamos al convento y no dijimos nada. Francisco le dice, no, es que nuestra vivencia, nuestra sola presencia debe de ser suficiente para predicar. Imaginen ustedes la fuerza que tenía ese hombre para poder transmitir esa espiritualidad. Esto le trajo graves problemas. Por ejemplo, él quería morir mártir. Llega con el sultán de Damieta esperando que le corte la cabeza. Basta que el sultán lo vea y platique con él para que le dé permiso de predicar en tierra de infieles. Hasta la fecha todavía la custodia de los franciscanos en Tierra Santa tiene ese origen, no porque se la haya dado el Papa, aunque después el Papa la va a refrendar. Quien se la dio la custodia fueron los musulmanes, que le dicen de los cristianos, los únicos que pueden estar aquí son los hijos de Francisco de Asís. De modo que, bueno, le va a tener ese tipo de inconvenientes. Y otro inconveniente es que cada vez que llegaba a un pueblo y se ponía a predicar y terminaba de predicar con la fama que tenía, pues todos querían hacerse frailes y querían hacerse monjes. Dejar familia, dejar padre, dejar hermanos, dejar mujer y seguirlo. No era posible. Ya había fundado primero unos frailes, después con Clara de Asís fundará unas monjas, y ya llevaba una, dos, sigue la tercera. Y ahí el nombre de la orden tercera. ¿De qué se trataba? De que en la vida diaria, como casado, como célibe, como comerciante y lo que sea, se viviera en la medida de lo posible la espiritualidad franciscana. Así nace la Venerable Orden Tercera. Pero para la época en que estamos hablando, 1700,
¿Por qué existían tantos terciarios? ¿Solamente porque les atraía la espiritualidad franciscana? No. Fíjense bien, estamos en una época donde no existe el seguro social, no existen seguros de gastos médicos, ni mayores ni menores, es decir, no existe este tipo de cuestiones. Sin embargo, la Venerable Orden Tercera de San Francisco tenía la obligación de velar por sus hermanos de orden hasta que se murieran. De hecho, tenían un enfermero y una enfermera, que cuando un hermano estaba malo, se encargaban de ir a cuidarlo y de ayudarlo. La orden tenía su capital propio, es decir, sus ganados, sus casas de renta, movía su dinero de manera propia, era una orden independiente. ¿Para qué servía esto? Pues para ayudar a los hermanos. Si un hermano terciario se moría, la orden tenía la obligación de cuidar de su viuda y de ver por sus hijos hasta que crecieran y se velaran, pudieran valer por sí solos. Y después de que se morían, la orden tenía la obligación de ver la cuestión de la caja, la misa y los sufragios por la salvación de ese hermano terciario. ¿Por qué había tantos terciarios en aquella época? Aparte de la cuestión espiritual, pues era el seguro de la época. Si alguien se sentía mal y quería tener quien viera por él y por su familia, pues había que hacerse terciario. A fin de cuentas, y nada tenía de malo. Era una cuestión de caridad muy importante, ¿no? Y que para la época fue lo que salvó de la indigencia a gran parte de la población. Tanto que la Venerable Orden Tercera va a hacer o a construir su propia iglesia, la iglesia de la Tercera Orden, que la tenemos aquí a un lado. Esa no la hacen los frailes, la hacen los terciarios con su propio dinero. Y al ratito que la visitemos, incluso les voy a comentar cómo después de que la terminaron, los frailes hicieron que la tumbaran y la volvieran a hacer. Esa es harina de otra cosa. El caso es que se van a empezar a afiliar a la Tercera Orden gente muy importante: Francisco Rivero y Gutiérrez, León de Árbol y Bonilla, Lucas López de Fonseca, que son gente que en la historia de la región fueron hombres muy ricos y muy importantes. Uno de ellos, ya para ver un poco este lugar e irnos a conocer otro lugar, fue don Juan Francisco Calera. Juan Francisco Calera era un santanderino, había nacido en Santander, llega muy joven con su hermano a hacer fortuna aquí en la Nueva España, se establece en Aguascalientes, va a ser ministro de la Tercera Orden durante un año, pero le tiene una especial devoción a la Inmaculada Concepción del Templo de San Diego. Y tal es su devoción que decide construirle un camarín. ¿A qué le suena esto de camarín? Es lo que está ahí, ¿no? Es como un vestido, un lugar especial para... ¿Cómo se llama en la que se cambian y se peinan las artistas? Camerino. El camarín no es otra cosa más que el camerino de la vida. Las reinas antiguamente no se llamaba que tuvieran recámaras. Cuando en los libros se encuentra lo que le llaman aposentos, era una serie de habitaciones donde estaba el cuarto de costura, donde estaba el cuarto para los hijos, pero estaba la cámara, es decir, donde dormía la reina. La parte más privada del palacio era el lugar reservado para que la reina descansara. El camarín tiene la función de ser precisamente esa cámara o recámara, incluso fíjense, recámara viene de ahí, ¿no? Donde descansa, se arregla y se cambia la Virgen. En este caso, la Inmaculada Concepción. Hay muchos camarines en toda España. Nuestra Señora del Pilar, la Macarena, Nuestra Señora de la Almudena, todas tienen sus camarines. Aquí en México, Nuestra Señora de Loreto, en Tepozotlán, Santa María de Ocotlán, en Ocotlán tiene su camarín. Pero este camarín es muy especial por diferentes cuestiones que vamos a explicar ahorita. Lo va a construir don Juan Francisco Calera y se lo va a dedicar a la Virgen, precisamente atrás del altar, para que la Virgen pudiera ingresar por aquí la imagen en lo que fueron las huertas del convento. Y ahora vamos a ponernos de pie porque nos vamos a marear un ratito. Ya les... Fíjense bien.
El camarín nos habla por sí solo. Vamos a leer, o les voy a leer la cinta que está arriba de la puerta. Ay, te escucho yo. El día 2 de septiembre del año de 1792 se dio principio a la fábrica de este camarín, que se construyó a expensas del caudal del general don Juan Francisco Calera, síndico de este convento, quien lo dedicó a la Purísima Inmaculada Concepción de María Santísima, Señora nuestra, y se concluyó en el mes de abril del año de 1797. Del 92 al 97, ¿cuántos años duró su construcción? 5 años. 5. Levantar una estructura de este tamaño, desde sus pilares hasta su decoración en 5 años para la época, fue tiempo récord e implicó muchos recursos. Dice ahí que era síndico. ¿Alguien sabe qué significa síndico? Actualmente el síndico es uno de los regidores que administra el dinero de la hacienda pública. En aquella época los frailes eran tan quisquillosos en la cuestión de la pobreza que ni siquiera el dinero del convento lo administraban los frailes. El obispo nombraba un síndico, es decir, un seglar que tuviera solvencia económica, y él era el que administraba el dinero del convento. No era algo de qué alegrarse, porque si se ven los libros, el pobre síndico se la pasaba prestándole al convento. Nunca le pagaba, porque nunca había suficiente dinero para pagarle. Don Juan Francisco fue el síndico del convento y construye este camarín. Lo construye a la Inmaculada. La Inmaculada Concepción, aquí vamos a entrar a algo que se le llama iconografía. ¿Qué es la iconografía? Bueno, los iconos son las pinturas pequeñas, muy propias de la Iglesia Oriental. Entiéndase por iconografía vamos a decir, la simbología que dentro de la iglesia tienen varias cuestiones artísticas. Hay que entender que todo esto se construyó cuando el 99% de la población era analfabeta. Ahora nos dicen que leamos la Biblia, y si pues agarramos la Biblia y ahí. Cuando nos hablan de que Lutero tradujo la Biblia y la gente la pudo leer, no es cierto. Sí la tradujo, pero nadie sabía leer, es decir, la siguió leyendo un porcentaje muy pequeño de personas. No es como nos lo presentan ahora los protestantes y los testigos de Jehová. Lutero tradujo la Biblia y todo mundo se dio cuenta de las mentiras que decía la iglesia. Pues, qué bueno que la tradujo, pero nadie sabía leer. Ahí, bueno, es otra, harina de otra cosa. ¿Qué va a hacer la iglesia para enseñarle a la gente las verdades de la fe si no sabe leer? Y si predica, tampoco es muy alentador. Al rato vamos a ver el templo de San Diego. Imagínense a un triste fraile de 60 años arriba de un púlpito queriendo predicarle a un templo lleno con más de 1500 fieles. O sea, era imposible que lo escucharan. Sí, lo escuchaban los 3, 4 que estaban ahí cerquita del púlpito, todos los demás. Cuando mucho verían que movía la boca. ¿Qué hacer para llegar a la población? El arte. Si la iglesia fue la gran mecenas del arte durante tantos siglos, no es porque le sobrara el dinero, no. Es porque era su arma más valiosa para transmitir el mensaje evangélico. ¿Qué le decía a la gente de un pueblo de indios? Mejor estaría bien darse una vuelta a los conventos del centro de México, ¿no? Un pueblo de indígenas donde todos los indígenas vivían en jacales de 1,50 m de alto, donde había que agacharse para entrar, y donde el único edificio que no era un jacal era la iglesia, y donde llegaban y se encontraban una puerta de 5 metros y techos de 15 metros de alto. Pues no se necesitaba saber leer ni haber escuchado predicar para que el indígena se diera cuenta de que en ese lugar se hablaba de la magnificencia, de algo que trascendía. Aquel chiste de que las puertas de la iglesia son tan altas para el paso del Altísimo, algo tiene de cierto en ese sentido. O sea, había que mostrar la magnificencia de Dios. Es algo que muchas veces se nos ha olvidado cuando construimos templos actuales, ¿no? A partir de ahí, todas estas construcciones no son otra cosa
más que una historia o parte de la historia de la salvación o de la iglesia escrita en piedra. ¿Qué día se festeja la Inmaculada Concepción? El 8 de diciembre. ¿Ustedes saben por qué se festeja el 8 de diciembre? Hay una historia, es una leyenda medieval de un obispo que va cruzando el Canal de la Mancha porque se embarca para llegar a Inglaterra. Está a punto de hundirse el barco, no recuerdo el nombre del obispo, se recuerda de ver, pero está a punto de hundirse el barco y él dice que se le aparece la Virgen y le dice que ella es la Inmaculada Concepción y que su fiesta se ha de establecer el 8 de diciembre. Y a partir de ahí inicia la tradición de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Tiempo después, en épocas de Felipe III en España, se va a dar el famoso milagro de Hempel. ¿Habían escuchado hablar del milagro de Hempel? Hempel. Es una historia interesante. Los españoles se están peleando con los holandeses y en Hempel, que es una parte ahí de la región flamenca, los holandeses los van a sitiar. Y por si fuera poco, ellos se refugian en un monte, el monte de Hempel, y abren los diques de algunas presas que había los holandeses, sube el nivel de los ríos y a los españoles los dejan sitiados en una pequeña isla. Entran, los ríos eran grandes, entran algunos bergantines o pequeños barcos para atacarlos el día 7 de diciembre. Oscurece y en la noche llega un viento frío. Esto está documentado históricamente. No sé si fue un milagro o si era algo común en la región. El caso es que en la noche baja tanto la temperatura que para la madrugada los ríos se congelan y el ejército español, viendo que los ríos están congelados, puede tomar los barcos holandeses, quedan varados en el hielo, se hace de provisiones y el 8 de diciembre por la mañana vence al ejército holandés. Incluso el general holandés que está en la batalla manda un parte donde dice: tal parece que Dios es español, porque si no, no que emprendería el milagro que se ahoga, ¿no? También se le atribuye a la Inmaculada Concepción y en todos los reinos españoles se establece el día 8 de diciembre como la fiesta titular de la Inmaculada Concepción. Aunque hasta el siglo XIX se va a decretar su dogma, los españoles la celebraban hace mucho antes. Pues esto que ustedes están viendo nos habla del día de la fiesta de la Inmaculada Concepción. El 8, que es el número de la Inmaculada, tiene múltiplos y submúltiplos: 2, 4, 8, 16, 24, 32, 2 puertas. ¿Cuántas columnas ven ustedes? ¿Cuántos pares de columnas? 8 pares de columnas, 16 columnas, 8 acá. Todo el camarín está diseñado a partir del número 8, ya sean submúltiplos 2 o 4 o en los múltiplos del número 8. Los que han estudiado las cuestiones arquitectónicas, si ven un mapa del camarín como si le partiéramos la cúpula con un cuchillo y empezamos a hacer esos triángulos cuadrados a partir del 8 y esos múltiplos, se van sobreponiendo y llega el momento en que esos cuadros se van multiplicando hasta llegar a ser un círculo. En la iconografía el cuadro nos habla de lo terreno, el círculo nos habla de lo celeste. A fin de cuentas, María es una mujer terrenal que llega a ser prácticamente celestial por ser la madre de Dios. Y todo sale a partir del número 8. Es decir, el camarín en cada piedra, en cada columna, nos está hablando de esa simbología que nos acerca a la Virgen y a su misterio. Y se va a reflejar en varias cuestiones, empezando desde arriba. Aparte, el camarín trataba de simbolizar las 3 partes de la iglesia. Ustedes ya estudiaron algo de teología. ¿Cuáles son las 3 partes de las que se compone la iglesia? Militante, purgante y triunfante. La purgante es la que está en el inframundo, el lugar de los muertos purgando sus pecados. La militante es la que está aquí en la tierra y la triunfante es la que está en el cielo. El camarín también tiene esa simbología que a fin de cuentas nos dice: María es la que nos puede llevar a la salvación.
y está presente en las tres iglesias, en la purgante, en la militante y en la triunfante. A la purgante la vamos a ir a conocer ahorita en las catacumbas, que es la parte que está abajo de este camarín. Pero esta es la parte militante, donde están aquellos que tuvieron una presencia terrenal y que fueron familiares de la Virgen. San Juan Bautista, que fue su sobrino, San José, que fue su esposo, San Joaquín, que fue su papá, y Santa Ana, que fue su mamá. Pero conforme vamos avanzando, vemos que empiezan a aparecer menos figuras terrenales y más figuras celestiales. Están los 7 arcángeles y el ángel protector de la ciudad. Ahí les pusieron unos nombres, no son ciertos. Fue alguien que se le ocurrió. Los únicos que sí identificamos es San Miguel, por el dragón, y San Rafael, que conserva esa pequeña capita o esclavina propia de los peregrinos. Los demás a lo largo de los siglos han perdido sus atributos. Luego vamos a encontrar los pilares de la iglesia, que son los 4 evangelistas y los 4 padres de la iglesia, también puestos en cruz, es decir, formando ese cuadrado. San Marcos, San Lucas, San Juan y San Mateo. Y contraponiendo ese cuadrado que se empieza a formar el círculo, San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno y San Jerónimo. Vean ustedes quién nos recibe en la puerta del cielo. Esos angelitos que están arriba de la barandilla, que están alumbrando a las almas que van hacia el cielo. Por eso tienen todos esas pequeñas lumbreras en sus manos, que se les llama mongíbelos. Y en la parte superior vamos a encontrar a otros 8 personajes que son los que históricamente han defendido el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahí estará Santa Teresa, la Madre Agreda, el Padre Creces y otros que han escrito a favor del dogma de María. Llegamos a la parte celestial y en lo más alto del cielo vamos a encontrar otra vez 8 ángeles. Y esos ángeles, a la altura de sus rodillas, si ustedes se fijan, tienen una especie de medallones. Y en cada medallón hay una letra, 8 letras que dicen Ave María. Es decir, la Virgen, siendo terrenal, viviendo por los hombres, se encuentra encumbrada en lo más alto del cielo. Y desde ahí nos baja la luz representada en el candil para alumbrar a la iglesia eterna. Y es como una corona de la Virgen. Efectivamente. No me lo estoy inventando, hay estudios iconográficos que se han hecho acerca del camarín. Vean lo interesante de poder conocer una iglesia desde este punto de vista. Todo lo que estaba en una iglesia antigua nos dice algo. Por eso, de repente ahí Elina entra en conflicto con algunos párrocos, porque todos los templos tienen este programa iconográfico. El Encino tiene su programa iconográfico dedicado a un Cristo sufriente, y todo lo que encuentren ahí va dirigido a cómo Cristo murió en la cruz y a partir de ahí nos dio la salvación. Todos los templos antiguos lo tenían. ¿Qué pasa? Que luego de repente actualmente llega un párroco y dice, no, pues como que esos angelitos que están a un lado del altar ya no me gustan. Quítenlos y pongan a Santo Toribio Romo y a San José. San José Sánchez del Real, que son los que están de moda. Sí, pero está cortando un discurso y una iconografía, una historia que era parte de un todo. Esto ha sucedido casi en todos los templos. El camarín tiene la ventaja de que no se ha cercenado en ese sentido. Sigue contando la historia del lugar. Pero aparte de la Virgen, con esto terminamos aquí, hubo otros 2 personajes importantes en construir el camarín. ¿Quiénes fueron? ¿Quién lo construyó? Don Francisco Calera y los frailes, que a fin de cuentas eran los que lo iban a habitar y a custodiar. Por eso en los altares se le dedica una parte a don Juan Francisco Calera. ¿En dónde se le dedica? Díganme ustedes. En la parte superior hay un pequeño círculo con una imagen. Ahí están los 4 franciscos más importantes de la iglesia. San Francisco de Paula, que tiene aquí el libro que dice Cáritas, que es con lo que se le identifica. San Francisco de Asís, San Jesucristo.
San Francisco Javier con la llama ardiente y San Francisco de Borja con la calavera en la mano, que son los 4 patronos de don Francisco Calera. Es decir, ahí está agradeciéndose a don Francisco Calera la construcción. Y en los pequeños círculos de abajo, por la minoridad y la pobreza y la descalcez, van a estar representados los franciscanos, con 4, vamos a decir, frailes o 4 personajes de la familia franciscana que fueron importantes para la época. San Luis Rey de Francia, que fue un terciario franciscano que ayudó a la propagación de la Tercera Orden. San Luis de Toulouse, que fue otro obispo franciscano que ayuda a las reformas franciscanas en España. San Diego de Alcalá, sin barba, que representaba propiamente a los frailes dieguinos, y San Juan de Capistrano, con esa especie de báculo que lleva en la mano, que representan a los frailes. De modo que fíjense bien, en un espacio como este, se nos habla de quién construyó el camarín, no solamente por lo que está escrito, sino por los franciscos, quiénes lo van a custodiar, a quién está dedicado y por qué está dedicado a ella, ¿no? Por la importancia que tiene para la salvación de la iglesia purgante, militante y triunfal. Es decir, este realmente es un libro escrito en piedra y en imágenes. Exactamente. Hay que tener en cuenta que las sociedades de aquella época estaban más abiertas a captar este tipo de cuestiones. Era más fácil que se le explicara esto a la gente y comprendieran y vieran la belleza que podía representar la Virgen en un lugar como este, que ponerlos en una predicación, leer, pues ni siquiera sabían. Cristian, ¿y quién era que diseñaba todo esto? Todo esto lo construyó y lo diseñó un maestro de obra que se llamaba Santiago Medina. Santiago Medina era de Lagos de Moreno. ¿Por qué se le facilitó? Porque Santiago Medina se casó con una hija de Felipe de Ureña. Felipe de Ureña es uno de los grandes constructores de los retablos barrocos en México. De modo que pues, si alguien sabía, era su suegro. Debe de haber habido. ¿Se le ocurría todo esto de poner a los franciscanos? Generalmente ellos hacían el proyecto y se lo presentaban a quien lo iba a pagar. Ellos veían si les gustaba y se aprobaba. Pero todos los retablos estaban pensados así. O sea, había que contar una historia, y una historia que nos llevara nos acercara a la salvación y nos contara parte de la historia de la fe. ¿Sí? El camarín duró muchos años siendo el lugar central. Todavía cuando se cambia la imagen, se baja la imagen y aquí se le cambian sus ropas. Sigue teniendo esa función. También por eso es que no se ha querido, y ahí sí se ve incluso la opinión del instituto, yo he optado por eso, abrir como un lugar meramente público. Sigue teniendo ese carácter de habitación privada de la Virgen. Claro, debe de estar abierto a que alguien pida permiso y pueda entrar, pero que siga teniendo ese carácter incluso espiritual de ser un lugar privado, de recogimiento, de la cámara de una reina. Ha habido muchas propuestas. Yo recuerdo que hace como 15 años un guardián que estuvo aquí dijo, bueno, y si en vez de que eso sea ventana, le tumbamos lo de abajo y le abrimos una puerta, aquí va a estar muy bien. Sí, pero imaginen ustedes, no se llevó a cabo, gracias a Dios, pero sigue siendo la joya valiosa del barroco en Aguascalientes, junto con otros lugares, ¿no? Pero tal vez este es el menos conocido. Cuando yo conocí el camarín tenía un piso de cemento de pasta, bonito, pero que no era el original. Y en uno de los gajos de la cúpula había una abertura donde literalmente en el día se veía que entraban los rayos del sol. Llovía y dejaba de llover afuera y aquí seguían corriendo ríos de agua con arena. El gobierno del estado, con apoyo del instituto, lo restauró hace como 12 años. La cúpula, se le taparon las grietas y se recuperó el piso original. Se levantó el piso de cemento y se vio que había restos de piso original. Miren. Todas estas sí eran originales. Se sustituyó el piso de barro porque estaba muy dañado y se pusieron los pequeños cuadros que no eran originales, se mandaron a hacer a Puebla. Si ustedes se fijan, hay algunos que se ven mucho más antiguos y otros, vean estos, que son nuevos prácticamente, pero que se trataron de hacer a imagen.
de lo que hay. Ahora si gustan, bajamos al camarín, digo, a las ¿Por qué faltan criptas. dos figuritas ahí? Ah, esa ha sido causa de leyendas urbanas desde que yo me acuerdo. Todavía anda por ahí un pobre muchacho al que le achacan que se robó las esculturas de San Diego. Lo curioso es que yo revisé porque ahí en el baúl estaban los planos y las descripciones. Parece ser que más bien no faltan dos, sobran dos. Sobran dos. En San Diego llegó a haber 7 retablos barrocos. Todos se tumbaron. Se rescataron algunas imágenes. Cuando vayamos al templo les voy a decir cuáles fueron. Pero posiblemente estas imágenes fueron de alguno de esos retablos y algún fraile que dijo, bueno, pues ahí más o menos pegan de tamaño y ahí la subió. Pero incluso iconográficamente no tienen razón de estar ahí, ¿no? Todo lo demás, bueno, pues es parte de... Este no era el altar original, este era un altar provisional que se puso aquí. Generalmente la misa se celebraba en el altar que estaba pegado al antiguo nicho, un nicho muy bonito de alabastro, aunque también se celebraba en los altares laterales dependiendo de las festividades. Bien, si gustan bajamos a las catacumbas para que las conozcan y después a la sacristía de San Diego, aprovechando en lo que sale un padre de misa y entra otro, para platicarles un poco ahí de la historia. Yo creo que bajamos por aquí a las criptas, por este torno. ¿En qué? Fueron talladas de manera Cóncava. Y del otro lado es convexa. Ajá. Tienen diferentes atributos de la Virgen, pero siempre son 4, y otros 4 del otro lado, 4 del otro, estos y aquellos completan. El espejo de justicia, la rosa mística, la escalera al cielo, es decir, hay diferentes atributos. Y a fin de cuentas, ¿qué nos estaba diciendo? La letanía. Estaban aprendiendo a través de imágenes, pues son los iconos. Son gráficos. Cosas de la sabiduría que no.